¿Saben ustedes lo que es CiberSyn o CyberSyn? Es un proyecto histórico que se realizó durante la Unidad Popular y que buscaba desarrollar tecnología que no estaba disponible en esa época para conectar y generar información conjunta cuando todavía no existía Internet. Fue un proyecto pionero que por supuesto quedó truncado con el golpe de Estado, el golpe militar, pero que hoy podemos revivir gracias a una instalación que está en el Centro Cultural La Moneda, pero también gracias a una experiencia de metaverso, CiberSyn Metaverso, que ustedes pueden encontrar a través de las redes. Hay un ejemplo también en el canal de YouTube. Pero hoy queremos ir a la experiencia análoga y ver qué es lo que se puede encontrar justamente en este espacio para recordar este experimento tecnológico de hace 5 décadas. Nos encontramos en una reconstrucción de CyberSyn, un proyecto de innovación tecnológica hecho en pleno gobierno de la Unidad Popular. Su nombre es una combinación de cibernética y sincronización. Un hexágono con 7 sillas giratorias, botones, pantallas y hasta un simulador económico. Tecnología de vanguardia para el Chile de los años 70. Acá se buscaba traer a través de una red de telecomunicaciones datos de las fábricas chilenas en tiempo real. Algo que no pudo llegar a puerto debido al golpe de Estado en 1973. Fue ideado por Fernando Flores y Stafford Beer a inicios de los 70. Su objetivo era administrar de manera eficiente a las empresas adquiridas por el Estado durante el gobierno de la Unidad Popular. Desde aquí se pretendían obtener datos sobre niveles de producción, ausentismo laboral y hasta señales de crisis laborales. Entonces, la idea era que tú puedes mirar estas visualizaciones y como un lenguaje visual entender al tiro, rápido, lo que está pasando en la economía. Con el confort de un club social y la eficiencia de una sala de guerra. Así era definido por uno de los principales idearios del proyecto. Entonces, una persona puede estar sentada en la silla y tocar botones distintos y esa combinación cambia lo que va a salir en estas pantallas. Literalmente puede tocar el botón y puede ver como los datos, la visualización, que hoy en día hacemos con frecuencia. CyberSyn contaba con el respaldo de la Corfo y el Comité de Investigaciones Tecnológicas de Chile. En primera instancia, y debido a lo rupturista para la época, el proyecto iba a disponer de un solo computador. Un desarrollo visionario al que se le llamaba el Internet socialista. Adelantó muchos conceptos de la revolución informática o de la digitalización o la visualización, por ejemplo, de datos. Hay experimentos y avances paralelos como OGAS en la ex Unión Soviética o ARPANET en Estados Unidos. El ARPANET se transformó posteriormente en Internet. CyberSyn es uno de esos tres. En esa época ya imaginaron el poder que tenían los datos y el poder que tenía la información para efectos de administrar la economía de un país y también incidir en la vida de las personas. CyberSyn solo alcanzó una etapa piloto. El 11 de octubre de 1972 pasó a la historia como el día en que fue puesto en funcionamiento, solo de manera experimental. Con motivo de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en nuestro país, esta réplica fue levantada para ser exhibida en el Centro Cultural La Moneda. Tener una interacción real, a escala real, tamaño real y, como les comentaba anteriormente, interactiva de la sala. En un viaje al pasado, mediante una experiencia que permite ingresar a la sala de operaciones y manipular las distintas herramientas parte del proyecto. Tras 5 décadas, es también un espacio que busca rememorar el incipiente desarrollo de la ciencia nacional. Y si nosotros rescatamos la creatividad de un país, esa creatividad no desaparece, ni siquiera con las bombas y con los asesinatos y las desapariciones. Aquí ha habido una creatividad, siempre se ha mantenido, incluso en tiempos de dictadura hubo muchas expresiones creativas de todo tipo. La democracia es memoria y es futuro, y construimos futuro de manera progresiva y eso es algo que nos enseña la ciencia. ¿Cómo diseñar una revolución? La exposición, que incluye la reconstrucción de CyberSyn, estará disponible hasta el 24 de enero, los martes y domingos desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Una pieza fundamental de la historia científica de nuestro país.
esta semana de conmemoraciones, en este año de conmemoraciones tan importantes para Chile cuando se cumplen 50 años del golpe de Estado, en Futuro 360 queremos tomar esa perspectiva que la ciencia siempre nos regala y en este caso hacer un ejercicio de memoria y ciencia. Porque hace más de 50 años justamente hubo un proyecto que buscaba posicionar a nuestro país como un referente, como un líder en la tecnología global, mucho antes de la llegada de Internet. CiberSyn fue un proyecto que ocurrió en el marco de la Unidad Popular y que buscaba justamente entregar un sistema de monitoreo de información y datos de actividades industriales que finalmente no logró ser desarrollado tras el golpe de Estado, obviamente. Guy Bonciepe, invitado a Chile por el Goethe Institut y quien estuvo justamente a cargo del diseño gráfico de este proyecto, está con nosotros en Futuro 360. Un privilegio para poder recordar también lo que hacíamos en este país en esos tiempos. Bienvenido, Guy, a Futuro 360. Muchas gracias por la bienvenida. Lo primero que me surge como duda es, ¿por qué en Chile ocurre un proyecto como este y por qué decimos que fue precursor de alguna manera de lo que después sería Internet? Mira, en aquel momento Chile estaba a la vanguardia en lo que estaba pasando, tanto en el ámbito político como tecnológico. Es decir, era bajo la Corfo directamente, habían comenzado a buscar una cierta autonomía o independencia tecnológica para liberarse de la presión de las externas, ¿no? Y un día Fernando Flores, que era director de la Corfo, me decía, mira, necesitamos una sala de operaciones, una reunión. Y digo, ¿para qué reunión? ¿Quién va a estar ahí? No, van a estar unos 7, 8, 10 ingenieros y hablando. ¿Y quién más? Ah, un proyector, un pizarrón, 7 sillas, 8 sillas y unas mesas. Todo bien. Parecía muy simple, eso se hace en 2 días. Pero cuando presentamos esta propuesta del layout de la oficina, al grande Stafford Beer, este inglés cibernético, no le gustó nada. Yo entendí, después sí, porque él quería una atmósfera como en un club inglés. Ahora, era lo último que queríamos pensar o queríamos hacer, pero paso a paso avanzamos con el proyecto y se terminaron con este aspecto un poco utópico, moderno, con las pantallas, con los sillones, con el teclado, en el apoyabrazos, y fue aceptado. Oye, pero es una película futurista de 1970 lo que estamos viendo ahí. Tiene un aspecto de ciencia ficción, pero no es ciencia ficción, es realidad pura. Ciencia real. ¿Y para qué servía este sistema? Mira, esto era pensado para los cargos altos, economistas, políticos y planificadores, para tener cierto control sobre lo que está pasando en la economía chilena. Esto en aquel tiempo una locura, una ambición fuera de cualquier ámbito. Por lo tanto, no teníamos solamente para diseñar mobiliario, estos sillones con el teclado. ¿Y por qué el teclado? Porque Flores quería Stafford Beer, una sala redonda. No quería ninguna situación de prioridad, porque tienes en otra composición siempre hay una cabezal, etc. No. Por lo tanto, en forma circular los sillones. Y había que llamar las informaciones que estaban guardadas en forma de slides, diapositivas en color. Entonces habíamos inicialmente planeado tener un panel de control en el centro, pero esto interrumpe una comunicación. Cuando la gente habla, tiene que subir, claro. Entonces nos ocurrió de incorporar este acceso, esta llamada a los diapositivos gráficos a través de un teclado en el apoyabrazos. Y al otro lado, Stafford Beer le gustaba mucho el pisco sour, entonces quería tener un molde para un vaso y además era aficionado con fumando habanos. Por lo tanto, había un cenicero,
y un apoyavasos de pescado estaba integrado al O sea, la tecnología y la humanidad en un solo sillón. Exactamente así. Se cubrieron perfectamente bien. Un encaje muy bueno fue. Para muchas personas que nacieron, sobre todo después de Internet, mirar esto es, en parte parece un juguete, ¿no? Sí. Y en parte no le ven la innovación porque no entienden el contexto, porque no nacieron en un mundo donde no hubiera tecnología y donde no hubiera hiperconexión. ¿Puedes ayudarnos a entender en qué mundo vivíamos para comprender el tamaño de la innovación que se estaba intentando? Y una área casi predigital. Esto fue el proyecto, la concepción de esta sala de operaciones era mucho más avanzada que la tecnología que en aquel momento teníamos disponibles. Teníamos que hacer las láminas con técnicas artesanales. Eran 4 diseñadoras gráficas chilenas responsables para la parte visual de las láminas. Y esto hoy en día se hace en otros recursos mucho más rápido, mucho más perfeccionista, pero bueno, se hizo con esto, con lo que teníamos. Nos faltaron a veces materiales, encontrar el cartón adecuado, el color, etc. Pero bueno, es así parte del contexto y uno aguanta esto y hace que se puede. Y yo veo que hubo una cierta repercusión hasta hoy. Yo veo después de 50 años que hicimos en aquel tiempo, digo, qué bicho raros estos. Pero aparentemente tenía un valor de vanguardia. Ahora, Chile, tú lo sabes porque puedes haber seguido la historia chilena, quiera o no quiera, siempre está metido haciendo algún tipo de experimento. Sí. Somos buenos para desarrollar experimentos económicos, experimentos sociales, para desarrollar ideas de vanguardia. Y hay algo que los chilenos somos poco conscientes que tenemos, que es un entorno que de alguna forma produce innovaciones o produce preguntas de frontera. ¿Qué características tenía ese entorno que tú conociste en esa época que permiten más la innovación o la habilitan más? ¿Qué condiciones estaban dadas para que eso pudiera ocurrir de manera más natural, con menos barreras? Era una situación y un contexto excepcional. Por ejemplo, nosotros inicialmente trabajamos en la Corfo, en la sede central, en Ahumada, no sé dónde fue en aquel tiempo, en el centro, y no era un ambiente para crear una innovación, era más para administración. Con el traslado al INTEC, ambiente moderno, arquitectura funcional, más espacio, más luz, herramientas, entonces ahí estaba un clima, diríamos, innovativo. Porque en Chile, porque el programa político-social era diferente. Por lo tanto, es casi como un corolario, se dice, ¿no? Un acompañante de esta situación política-social. En el fondo, la política tenía tantos impedimentos que esta era una solución de sobrevivencia. Sí, esto era una situación excepcional. Teníamos una enorme presión de producir resultados en corto plazo. Y esto era uno de los proyectos que hicimos. Había máquina agrícola, después el medidor de leche en polvo, muebles populares. El CyberSyn era uno de otros. Para nosotros no era el prioritario, pero sirvió. Es muy interesante porque de alguna manera la innovación siempre está asociada a alguna incomodidad del ser humano, ¿no? Porque tiene que resolver un problema, porque está en una situación de, en este caso la que tú describes, de presión para poder dar soluciones, o porque algo de lo que está viviendo está colapsando. ¿Qué dirías tú que es alguno de los ingredientes que posibilitan la innovación? Ingredientes, es una difícil pregunta. Pero tú eres una persona muy inteligente e interesante. Gracias. Pero se requiere un contexto abierto. Si no hubiera dado la situación experimental, excepcional, no podríamos haber hecho lo que hicimos. Es verdad. Además, no es de una persona, era un equipo de jóvenes. Medio mal loco en aquel tiempo, ¿no? Casi ni saliendo de la universidad, apenas. Tanto las diseñadoras gráficas, era también insólito
en un contexto de innovación tecnológica, tener mujeres en aquel momento, ¿no? Que casi salas santas, ambiente de científicos, matemáticos, ingenieros, y entran otras personas que vienen de otro lado, ¿no? Pero gracias a esto había un clima local viable y nos sentíamos muy bien y además teníamos luz verde. Esto era antiburocrático. Y para innovar necesito un espacio experimental, si no, no funciona. En la burocracia es la esencia de la anti-innovación. Entonces, nosotros fuimos exentos de esto, por suerte. Y esto fue la ventaja local del ENTEC, ¿no? Este instituto, crearon específicamente, los fundadores de ese instituto tenían muy claro la película. Para innovar significa experimentar, un espacio inconvencional, sin reglas, si uno quiere hacer, ¿no? Me encanta esta conversación que tuvimos. Te quiero agradecer mucho por estar en Futuro 360. Es una experiencia que los chilenos y chilenas conocemos poco, pero que deberíamos atesorar porque vaya que necesitamos innovación en el mundo que nos está tocando hoy día. Así que muchas gracias por estar aquí en CNN. Cómo no, muchas gracias por la entrevista. ¿Está?